Hezbollah claramente ha cambiado. Creo que le hiciste esa pregunta a Wafik Safa, que es, ya sabes, si están librando una guerra por la región o si se trata de una guerra de defensa nacional. Ellos ven esto como algo inseparable del conflicto con Irán, de Gaza. Para ellos, todo forma parte de una misma gran guerra, en la que Israel está llevando a Estados Unidos a un enorme error estratégico. Y esa es básicamente la única forma de describir la guerra con Irán, un error colosal, completamente evitable. Sí, Entregaron el control del estrecho de Hormuz directamente al gobierno iraní, y probablemente seguirá en sus manos, bueno, quizá para siempre. ¿Quién sabe? A menos que haya algún tipo de intervención externa. Otro punto que me pareció interesante fue cuando habló de la introducción de estos drones en el campo de batalla, algo que, según dijo, ha ocurrido sobre todo en los últimos 18 meses. Y lo describió como una especie de respuesta de la resistencia al ataque de Pager en septiembre de 2024, que mató a decenas de personas y dejó más de 1,000 heridos. Y por cierto, muchos de los muertos y heridos no eran miembros de Hezbollah. En muchos casos eran niños. Sí. y la mayoría de los que fueron atacados, que estaban dentro de las filas de Hezbollah, eran como reservistas. Ni siquiera estaban en primera línea. Sí, y los israelíes tenían, ya sabes, esta especie de explicación retorcida, diciendo algo así como, preferiríamos no matar a toda esta gente. Queremos dejarlos vivos, pero lisiados, básicamente para que sirvan de advertencia a los demás. Esto es lo que te pasará, te dejaremos desfigurado y sin posibilidad de encontrar trabajo. Y claro, la respuesta de la resistencia fue la introducción de estos drones, que han cambiado por completo las reglas del juego en la guerra asimétrica, sobre todo teniendo en cuenta que Israel parece decidido a sobreextenderse en el sur del Líbano. Sí, La verdad, no entiendo cuál es el valor estratégico de intentar ocupar todo ese territorio si ni siquiera pueden defender sus propias líneas de suministro. Se las destruyen todos los días. Cada día aparece otro video de un dron FPV mostrando, pues eso, un tanque Merkava, un vehículo blindado o incluso soldados israelíes saliendo de la zona de paso y siendo, ya sabes, destruidos, volados por los aires por estos drones en primera persona. Así que, bueno, creo que teníamos preparado alguno de esos vídeos, si no me equivoco. Sí, vamos a verlo. así que la verdadera historia de esta guerra es el dron FPV, el dron de vista en primera persona, que los miembros de Hezbollah fabrican en talleres. Son cuadricópteros a los que se les acopla un dispositivo RPG, y con él atacan posiciones israelíes. La razón por la que Israel no puede hacer nada contra estos drones es que están conectados a un cable de fibra óptica que se extiende durante kilómetros. Al estar conectados directamente a ese cable de fibra óptica, se convierten en una especie de solución analógica y asimétrica frente a la capacidad de interferencia de Israel. Además, Israel cuenta con un sistema láser que puede alcanzar drones. Así que Israel no tiene con qué defenderse de estos drones. Y están, con una imprudencia casi total, machacando posiciones israelíes y también golpeando la moral del país. Porque a los israelíes se les dijo, en noviembre de 2024, cuando Hezbollah firmó un alto el fuego, tras la muerte de su secretario general y, en cierto modo, líder espiritual, Hassan Nasrallah, que estaban básicamente derrotados, o al menos neutralizados. Pero eso ya no es así. Cada día hay israelíes que vuelven, o que son trasladados en evacuaciones médicas, al Hospital Rambam de Tel Aviv, y algunos regresan en bolsas para cadáveres. Y aquí tenemos un video recopilatorio que alguien, una cuenta llamada Ron Burgundy, ha preparado, y que creo que muestra muy bien la realidad de esta guerra para Israel, a medida que el conflicto continúa.
que van a ir desgastándose mientras intentan mantener sus posiciones y conservar una zona de seguridad. Probablemente también sean baterías del sistema cúpula de hierro. Algunas de ellas son baterías del sistema cúpula de hierro, o puede que sean baterías señuelo, pero está claro que en algunos momentos están alcanzando baterías y radares de la cúpula de hierro. Quiero decir, algunas de esas baterías no están sujetas con cables, así que me pregunto, ¿qué pasa con eso? He acelerado esto un poco porque está largo. Se puede ver cómo golpean una excavadora a Kasnue, posiciones logísticas reales de los ejércitos israelíes. Verás que han puesto una especie de malla por encima de algunos sís. Sí. Por lo que yo veo, solo sirve para promocionar su postura. Sí. Ya sabes, golpear esos D9, esos Toyotas, los vehículos más pequeños, con un lanzagranadas, puede causar mucho daño. Sé que el Merkava tiene blindaje reactivo, pero se puede ver que en muchos de estos ataques están disparando por la parte trasera de los transportes blindados Neymer y tratando de alcanzar la parte inferior del Merkava. No vemos exactamente qué tipo de daño están causando, pero se puede suponer que es bastante cuando el personal queda expuesto. Todo el mundo sacó conclusiones de la guerra por poderes en Ucrania. Y la lección que sacó Hezbollah fue que no hay una respuesta real para un ejército que necesita moverse y operar como un ejército convencional, no como guerrilleros. No tienen forma, no tienen respuesta frente a los drones, especialmente esos como mencionabas, los drones FPV con cables de fibra óptica, lo que significa que son inmunes a las interferencias y a las contramedidas electrónicas. Creo que la lección que los israelíes sacaron fue que deberíamos contratar a un montón de mercenarios y crear nuestra propia legión extranjera. Buscar, ya sabes, occidentales aburridos o más probablemente gente de países del tercer mundo que quiera un sueldo decente y esté dispuesta a morir por conseguirlo. Pero lo que han propuesto es un ejército mercenario de entre 10 y 12 mil personas para sustituir a todos esos judíos askenazíes que no quieren morir en el frente ni en el sur del Líbano. Así que, en su lugar, da la impresión de que están enviando a los mizrajíes, a los judíos etíopes, y ahora se están quedando sin gente. Necesitan encontrar mercenarios que puedan lanzar al sur del Líbano. Vayamos a Perú y encontremos una tribu perdida en el Amazonas, una tribu perdida de judíos, y los traemos aquí. Quiero decir, eso es lo que han estado haciendo, sin necesidad de ninguna prueba de ADN. De hecho, lo operates its person. Durante la primera guerra del Líbano, en la primera invasión del Líbano, surgió un movimiento llamado las Cuatro Madres. Lo lideraban 4 mujeres askenazíes muy respetadas, cuyos hijos habían muerto en la guerra. Esto fue en los años 80. Consiguieron organizar grandes manifestaciones, con miles de personas pidiendo el fin de la guerra, porque estaban muriendo muchos israelíes askenazíes, y no querían seguir muriendo. De esa guerra salió todo el concepto de disparar y llorar. Vamos a la guerra, disparamos, hacemos lo que tenemos que hacer, y luego volvemos y lloramos por haber tenido que obedecer esas órdenes. Y de ahí salen obras de arte, canciones oscuras, películas como Vals con Bashir, Elvis con Bashir. Creo que, si no me equivoco, uno de mis profesores del instituto nos hizo verla. Sí, bueno, puedo entenderlo. Creo que incluso ganó un Oscar. Pero es la película israelí definitiva de disparar y llorar, que resalta la cultura askenazí del ejército israelí.
Es como tienes que pasar por ese ritual de iniciación para ser sionista, pero en el fondo lo odias y luego simplemente sigues con tu vida. Y al hablar de ello, al acudir a Breaking the Silence y dar testimonio de todos los crímenes horribles que te obligaron a cometer, volarle la cabeza a niños, bombardear casas y cosas así, expías tus pecados y tu culpa y vuelves a ser aceptado en la sociedad sionista liberal. Balz con Bashir presenta toda la guerra del Líbano como una especie de escenario onírico. Y Bashir, refiriéndose a Bashir Gemayel, que fue asesinado, el líder maronita de derechas de las falanges. Y bueno, recrea escenas reales que ocurrieron en esa guerra, pero todo tiene un tono de sueño. Y está contado solo desde la perspectiva de los israelíes, que en realidad no adoptan una postura moral sobre nada. Beaufort, otra película que mencioné antes, en el cinta israelí sobre la derrota del ejército israelí en el sur del Líbano tras la operación Uvas de la Ira, es otro ejemplo de esas películas de disparar y llorar. Breaking the Silence, sus directores recogen todos esos testimonios de soldados, pero no tienen ninguna política sobre la objeción, y muchos de ellos siguen en la reserva. Aún así, hacen visitas guiadas por Hebrón, que está ocupada, y son claramente anti-ocupación. Así que, la sociedad israelí está ahora en un punto, la sociedad judía israelí, en el que ni siquiera pueden permitirse eso de disparar y luego llorar. Así que eliminan por completo a ese tipo de personas de la guerra. Pensaron que podrían hacerlo con innovaciones técnicas y tecnológicas, como el dron. De hecho, el dron Hermes surgió del fracaso de la Primera Guerra del Líbano, con la idea de reducir las bajas y, por tanto, aliviar la presión política sobre el gobierno militarista y fascista de este país. Pensaban que podían hacerle lo que quisieran a Hezbollah, y ahora Hezbollah ha aprendido la lección. El dron FPV ha cambiado por completo las reglas del juego, y eso se ha convertido en un problema político para Israel. Por cierto, Shir Hever es alguien a quien recomendaría seguir. Es israelí, o quizá ex-israelí, y desde Alemania ayuda a dirigir el movimiento BDS. Está haciendo una enorme cantidad de investigación sobre la transformación del ejército israelí, las fuerzas de defensa de Israel, en una especie de ejército mercenario. Y creo que eso forma parte de la trayectoria descendente de Israel, que en realidad, aparte de su fuerza aérea y del Mossad, está en un declive bastante profundo. Sí, y allí Hezbollah no hace más que aumentar su capacidad. Sus capacidades de inteligencia, por ejemplo, son mucho mayores de lo que yo creía antes de venir aquí y antes de hablar con Wafik Safa, que me dio una idea de los avances que han logrado en ese ámbito. Mencionó que la operación para eliminar al coronel Meir Biederman, que era el comandante de la 41ª Brigada Acorazada, la misma unidad que mató a Hind Rahab, lo dejó gravemente herido. Por lo que se puede que incluso Amwell. Los israelíes no están siendo claros con el número de bajas, pero él resultó gravemente herido en un ataque con dron increíblemente sofisticado y se puede ver la grabación. Ese dron consiguió entrar en un recinto seguro, básicamente el centro de mando de lo que parece ser una base avanzada. Lograron eliminar al comandante de esa unidad y me dijeron que sabían dónde dormía y dónde descansaba. Conocían su horario y lo siguieron hasta allí cuando estaba en reunión con Bros al-Somalia to Isdali. Así que, para que ellos puedan obtener ese tipo de información de inteligencia y presumiblemente puedan volver a hacerlo, ese es otro asunto para el que, creo, los israelíes no tienen una respuesta realmente clara. No tengo ni idea de cómo están consiguiendo ese tipo de información. Quizá hayan comprometido algunos de los dispositivos israelíes. O quizá estén recibiendo información a través de, ya sabes, de Rusia o de China, pasando por Irán hasta llegar a ellos, algo así. Tal vez tengan sus propias capacidades de inteligencia desarrolladas dentro de Israel.
¿Quién sabe? Pero lo que sí está muy claro es que los israelíes están ahora más expuestos a ataques de lo que, en mi opinión, lo han estado en décadas. To attacks than I think they've been in decades. Yes, and not just through FPV drones. Sí, y no solo con drones FPV. Los misiles balísticos iraníes han abierto de verdad algunos agujeros en el falso domo de hierro de Israel, que además subvencionamos los contribuyentes estadounidenses. Resulta que Estados Unidos estaba haciendo la mayor parte de las interceptaciones, o al menos intentándolo, porque Israel necesitaba conservar su propio arsenal de municiones. Y Estados Unidos agotó sus propias reservas, las que se suponía que debían servir para defenderse de China o de Rusia, las potencias revisionistas de verdad. Pero ahora, un simple cuadricóptero con un lanzagranadas atado debajo ha entrado en el campo de batalla y ha cambiado el juego por completo. Has entered the battlefield and completely changed the game. It's one of the stories of the year. Es una de las historias del año. No sé qué va a hacer Israel al respecto. No he puesto nada de tu entrevista con Wafik Safa, de Hezbollah, porque está traducida con subtítulos y no me gusta leerlos en voz alta. Es un poco aburrido escucharme leer eso, pero todo el mundo puede seguirlo. Hemos publicado varios fragmentos. Todos pueden verlo en The Grey Zone, en nuestro canal de YouTube. Pero él adelanta algunas otras, según sus propias palabras, sorpresas. ¿A qué se refería? What was he referring to? I sure wish I knew. Ojalá lo supiera. Verás, no estaba claro si se refería a un nuevo tipo de dron o a otra capacidad tecnológica que van a desplegar en el campo de batalla, o si era simplemente algo político. Así que, bueno, me gustaría saberlo un poco mejor. No quise insistir demasiado, porque parecía que estaba siendo deliberadamente enigmático con el tema. Pero si los drones FPV son una señal de lo que viene, si yo fuera israelí, estaría bastante preocupado por eso. If I were an Israeli, I would be pretty nervous about that. Yeah. Sí. Es realmente sorprendente que el ejército estadounidense, con su presupuesto propuesto de $1,5 billones, haya sido completamente bloqueado por Irán. Y esa es una de las razones por las que Trump se está moviendo hacia atacar a Cuba, solo para poder apuntarse a una victoria. No consiguen ganar nada. Estados Unidos ha sido derrotado de una forma que no había ocurrido antes. Desde que tengo memoria, quiero decir, la guerra de Vietnam fue una derrota. Fue una derrota psicológica real para el imperio estadounidense. Y la clase trabajadora de Estados Unidos sufrió enormemente, por supuesto. Fue terrible para la población norteamericana. Recuerdo haberme mudado a Washington, D.C. de niño, a mediados de los años 80, a un barrio mayoritariamente negro, y ver a tipos enganchados a la heroína, con sus uniformes de Vietnam, por todas partes. Esa generación seguía muriendo por la heroína, y luego llegó la epidemia del crack y arrasó con todo. Pero la economía estadounidense no se resintió. La economía global tampoco sufrió de la misma manera. La guerra con Irán no puede contenerse como se contuvieron aquellas otras guerras. Es algo que Estados Unidos no ha vivido, sobre todo en la era posterior a la Segunda Guerra Mundial. Creo que es un golpe mucho más profundo para la hegemonía global de Estados Unidos que lo que fue Vietnam, y desde luego más que la Segunda Guerra del Golfo, que también fue otra derrota para el país. Aquella no se contuvo económicamente, y ya sabes, la élite estadounidense sacó mucho provecho. Las acciones de Halliburton, por ejemplo. Así que, por desgracia, la población libanesa está sufriendo enormemente.